¡Auxilio! ¡Estamos al aire! Bienvenidos amigos a una edición más de 31 minutos, el noticiero más serio y prestigioso de la televisión internacional. El día de hoy tenemos un programa especial dedicado a la tecnología, particularmente a los sensores Flex, donde a través de entrevistas a expertos y en voz del propio sensor conoceremos su funcionamiento y características. Estos son los titulares. Primero, acompáñenos a ver la visita al médico de Flex, donde evaluarán su resistencia. También conoceremos a los sensores a través de lo que dice su hoja de datos. Tendremos una entrevista exclusiva con una experta desde un laboratorio en La Upita. Nuestra nota verde con Juan Carlos. Vea cómo construir su propio sensor de flexión. Y finalmente, nuestra tradicional encuesta donde les preguntaremos a los sensores dónde se aplican. Comenzaremos con la visita que esta mañana realizó Flex desde el Hospital de Metrología de La Raza. Veamos la nota. Hola amigos, me llamo sensor de flexión, pero mis conocidos me dicen Flex. El día de hoy vine al médico porque van a evaluar algunas de mis propiedades. Me he sentido más resistente al realizar mis flexiones diarias, y quisiera saber si mis impresiones son reales. ¿Qué tal amigos? Soy el Dr. Ómetro y lo que haremos a continuación será evaluar la resistencia de Flex a través de sus terminales, cuando él está en posición horizontal o de reposo y cuando éste se flexiona. Los valores teóricos proporcionados por su fabricante son los siguientes. En reposo, la resistencia teórica entre las terminales de Flex debe ser cercana a los 25 kiloohmios, mientras que al flexionarse puede llegar a valer hasta 125 kiloohmios. Se puede usar estos valores de resistencia para obtener una salida que nos permitirá conocer la resistencia del sensor en cierto instante a través del divisor de voltaje. Esto se hace conectando una terminal a una alimentación de 3.3 a 5 voltios y conectando otro resistor a tierra. Lo que me dijo el doctor es que tengo la capacidad para variar mi resistencia al doblarme, lo que puede ser útil para propósitos de medición de la deflexión, por lo que puedo servir de goniómetro o de medidor de ángulos. Por estas propiedades me llaman también potenciómetro flexible. Ahora vamos a conocer un poco más de este sensor como lo indican los datos de su hoja de fabricante. Para ello tenemos una exclusiva con la hoja. Veámoslo. Les hablaré del sensor de flexión. Algunas de sus características son las siguientes. Puede medir ángulos y su desplazamiento. Asimismo, se dobla y se flexiona físicamente con cualquier dispositivo de movimiento. Algunos de sus posibles usos son en la robótica, en los videojuegos, en los dispositivos médicos, en periféricos de las computadoras, instrumentos musicales, en terapia física y en construcción simple. Algunas de sus características mecánicas son las siguientes. Tiene un ciclo de vida arriba de 1 millón. Esto quiere decir que se puede flexionar más de este número de veces. Sus rangos de temperatura para su operación rondan entre los menos 35 grados centígrados hasta los 80 grados centígrados. Las especificaciones eléctricas son las siguientes. Una resistencia cuando está plano de 25 kiloohms. Una tolerancia de 30%. El rango de la resistencia cuando es doblada va de los 45 kilos a los 125 kiloohms, dependiendo del ángulo de flexión. El consumo de potencia es 0.50 watts. Algunos de los circuitos de acondicionamiento para este sensor son los siguientes. Circuito básico o buffer de impedancia. Utiliza un op-amp con alimentación de una sola fuente y el sensor, ya que la corriente de polarización del op-amp reduce el error debido a la impedancia de la fuente del sensor flexible, utilizado como divisor de voltaje. Los amplificadores operacionales sugeridos son el LM358 y el LM324. También se puede probar este circuito sin el op-amp. También tenemos el buffer ajustable. Aquí se añade un potenciómetro al circuito para ajustar el rango de sensibilidad. Switch de umbral de deflexión variable. Se utiliza un op-amp para obtener una salida ya sea alta o baja dependiendo del voltaje de la entrada inversora. De esta forma puede utilizarse el sensor flexible como un switch sin pasar por un microcontrolador. Convertidor de resistencia a voltaje.
Utiliza el sensor como la entrada de un convertidor de resistencia a voltaje usando un amplificador operacional con alimentación dual. Un voltaje de referencia negativo dará un positivo de salida. Se debe utilizar en situaciones en las que se desea una salida a bajo grado de deflexión. Pero si esa ha sido la peor noticia en la historia de las noticias. Hemos tenido peores, Tulio. Vamos con el entrevistado. Está bien. Ahora vamos con Mario Hugo, que nos tiene una importantísima información. Hola Tulio, me encuentro aquí, en vivo y en directo desde uno de los laboratorios de electrónica de UPIT, donde uno de los estudiantes nos explicará un poco más del funcionamiento de este sensor. ¿Podrían explicarnos cómo funciona el sensor Flex, por favor? Con gusto. En la imagen podemos observar una representación de Flex. Los sensores flexibles suelen estar disponibles en dos tamaños. Uno es de 5.58 centímetros y el otro puede llegar a medir hasta 11.43 centímetros. Aunque los tamaños son diferentes, la función básica sigue siendo la misma. Estos sensores también se dividen en función de la resistencia. Hay tipos de resistencia baja, media y alta. Se recomienda elegir el tipo apropiado según los requisitos. En esta entrevista estaremos hablando del sensor Flex de 5.58 centímetros, que es el FSL0055. Háblenos de los terminales. El sensor de flexión es un dispositivo de dos terminales que no tiene polarización, a diferencia del diodo. Así que no hay positivo ni negativo en cualquiera de las terminales. Pero usualmente se elige esta configuración. El pin 1 es conectado normalmente a positivo o a la fuente de alimentación y el pin 2 es conectado a tierra. ¿Qué características tan interesantes tienen? Pero, ¿cómo es que funciona exactamente? Con mucho gusto, pero creo que será mejor que te lo muestre con una imagen. Un lado del sensor está impreso con una tinta polimérica que tiene partículas conductoras incrustadas. Cuando el sensor está recto, las partículas dan a la tinta una resistencia de aproximadamente 25 kiloohms. Pero cuando el sensor se separa, las partículas conductoras de la tinta se separan más, aumentando esta resistencia aproximadamente en un rango de 50 a 70 kiloohms cuando el sensor se dobla a 90 grados. Cuando el sensor se vuelve a estirar, regresa al valor de su resistencia original. Midiendo la resistencia es cuando se puede determinar cuánto se ha doblado el sensor. El sensor de flexión está diseñado para ser flexionado solamente en una dirección, contraria a la tinta, como se muestra en la imagen. Doblar el sensor en la otra dirección no producirá un valor confiable, asimismo puede lastimar el sensor. Ten cuidado de no doblar el sensor cerca de la base, porque tiene tendencia a romperse y fallar. Gracias Mariana por esta interesante información. Regresamos al estudio. Adelante Tulio. ¿Vamos a tu nota verde, Juan Carlos? Bueno, veámosla, Tulio. Amapola Polar, la mujer de la que me enamoré hace algún tiempo, se vino a vivir al sur. Ahora trabaja como profesora y me llamó para mostrarme algo relacionado con la energía. No tengo idea qué es, pero esta es mi oportunidad de confesarle mis sentimientos a la díscola Amapola. Hola Juan Carlos, el día de hoy preparé un tutorial para tu nota verde. En él he ideado una forma de crear tu propio sensor casero. No solo te ahorrará recursos, sino evitará que salgas de casa. En este, estaré utilizando el carbono de lápiz como elemento resistivo, y lo mejor de todo es que lo puedes ajustar a las medidas de tus dedos, para aplicarlo en un guante de señas, por ejemplo, o incluso regular la intensidad de un LED.
Agradecemos a todos nuestros invitados el día de hoy, especialmente a los alumnos de la profesora Marta Luna por su atención. Finalmente, aquí está Miko, presentándonos su tradicional encuesta. Yo me despido. Esto fue 31 minutos especial de los sensores Flex. Soy Miko el micófono, con la pregunta del día de hoy. ¿Usted dónde se aplica? Para indicar la colocación o el movimiento. También en los dispositivos de medición. En los videojuegos, en la fabricación de guantes de realidad virtual, como el guante de poder de Nintendo. En los productos fitness, por ejemplo. En controles automotrices e industriales. En investigación inmunológica. Hemos hecho proyectos con brazos robóticos. Controlando motores también. Proyectos de lenguaje de señas.